Buenas tardes. Mi nombre es Ariel Enrique Lama Sánchez, alumno de la Universidad de la Sierra Sur, estudiante en la licenciatura de Medicina del grupo 214B. Este video tratará acerca de la materia de histología, pues hablaremos de las estructuras o partes histológicas que se encuentran en el ojo. Pero para hablar sobre las estructuras histológicas que hay en el ojo y en la retina respectivamente, primero tenemos que comprender la estructura anatómica funcional o la estructura general que hay en el ojo, pues está compuesto por varias capas o varias partes que le dan su función característica. Pues como conocemos o bien sabemos, el ojo o los ojos es uno de los medios por los cuales nos podemos comunicar con el medio ambiente y en particular es uno de los más importantes, pues nos permite ver qué hay en el exterior, nos permite percibir los peligros que existen en el exterior y en qué momentos podemos actuar de diferentes maneras o cuestiones. Es indispensable para nosotros en nuestro día a día tener una buena visión o simplemente contar con este sentido. Cada globo ocular mide alrededor de 25 milímetros de diámetro. Para actuar como receptor del aparato de la visión, transmite las señales que percibimos a través del nervio óptico a la parte posterior del cerebro, específicamente en la porción del lóbulo occipital. En este lóbulo se crean las imágenes de una forma tridimensional, es decir, le dan profundidad y percepción, lo cual a nosotros nos permite dar un enfoque mejor o simplemente tener las cosas de manera clara como son en realidad. Como ya se mencionó, los globos oculares están compuestos por diversas estructuras que le brindan la capacidad de visión que poseen. Esas estructuras están dispuestas en diferentes capas o partes que dividen al globo ocular en diferentes secciones. Antes de hablar de todas las estructuras que se encuentran en el globo ocular o que lo conforman, y más específicamente hablaremos de la retina, tenemos que mencionar primero que el globo ocular se encuentra en las fosas orbitarias de los ojos. Estas fosas están compuestas por huesos del viscerocráneo. Fuera de estas fosas hay una cantidad considerable de tejido adiposo que permite dar la movilidad suficiente y necesaria para que los ojos puedan tener todos los mecanismos que ya se han mencionado. Además del tejido adiposo, los globos oculares constan de 6 músculos extrínsecos que le dan la capacidad a estos de moverse simétricamente, es decir, a la par y sobre sus ejes centrales, para dirigirse a las posiciones en las cuales el otro se dirige. Hablando de las capas que constituyen cada globo ocular, como se muestra en la figura de mi derecha, estas son capas concéntricas, es decir, una se encuentra por encima de la otra y la otra por encima de la otra, manteniendo esta constitución le brinda las propiedades características de cada una. De forma simple y general, mencionaremos solamente los aspectos generales de las primeras dos capas para poder expandirnos con la capa de la retina, que es la cual abarcaremos sus principales o la mayoría de las células que constituyen estas. Estas capas o túnicas reciben su nombre dependiendo de las características que cada una de estas presenta. La primera túnica, llamada túnica fibrosa, también recibe el nombre de esclerocórnea, porque como se muestra en la imagen de mi derecha, está compuesta por la esclera y la córnea. La córnea es una ventana transparente que se ubica por las encima de la pupila y el iris del ojo, es decir, es de forma cóncava pero no la podemos observar, por eso solamente se observa la pupila. Esta permite el paso de los haces de luz al interior del ojo para poder percibir las formas y los colores. La esclera rodea la córnea, es decir, la esclera es la parte blanca o lo que llamamos lo blanco del ojo. Por medio de esta se fijan los músculos extrínsecos que permiten el movimiento del ojo a diferentes partes. La segunda túnica se llama túnica uvea o vascular, porque en esta hay una gran cantidad de vasos sanguíneos que brindan los nutrientes necesarios a la retina y a las células de la retina para llevar a cabo correctamente todas sus funciones. Esta túnica se encuentra por debajo de la esclera y por encima de la retina. Continuándose y siendo parte también de esa túnica, se encuentra el cuerpo ciliar y el iris. El cuerpo ciliar está constituido por un músculo ciliar o músculo liso que se encarga de mover el cristalino para así refractar o acomodar los rayos de luz que entran por medio de la córnea para así de esta manera poder tener un mejor campo de visión. El iris, por otra parte, se extiende sobre toda la superficie posterior del cristalino. Este iris rodea la pupila. El iris le brinda a la pupila los músculos dilatadores y extensores de la pupila, es decir, este contrae o extiende la pupila dependiendo de la cantidad de rayos de luz que se necesiten
para que entren en el ojo. También cabe recalcar que en toda la extensión de la túnica vascular se encuentra una gran cantidad de pigmento, pues este tiene la función de absorber los rayos de luz que se encuentren en exceso, para que así el ojo por dentro no brille y se tenga una mejor capacidad de visión. La tercera y última capa, llamada túnica de la retina o túnica nerviosa, se encuentra constituida por diferentes células encargadas de transmitir los impulsos eléctricos a través del nervio óptico. En la porción interior de la retina, el ojo está constituido por una cámara vítrea, es decir, una cámara que está constituida por humor o cuerpo vítreo. Este es un tipo de líquido gelatinoso encargado de brindar los nutrientes necesarios a las partes no vasculares del ojo, como la esclera, la córnea o el cristalino, además de mantener la estructura uniforme y redondeada del globo ocular. Una vez dejado en claro la estructura general del ojo, podemos especificarnos en la retina, ya que esta es una de las estructuras más complejas del mismo. La retina está compuesta por dos capas básicas. La primera y la más externa recibe el nombre de epitelio pigmentario de la retina. Esta está unida a la coroides. La segunda recibe el nombre de retina propiamente dicha y se encuentra constituida de diversas células fotorreceptoras y de sostén, que se extienden hasta el nervio óptico. La retina nerviosa o retina propiamente dicha se divide en dos porciones con funciones diferentes. La región no fotosensible o porción visual se encuentra por delante de la ora serrata. Esta tapiza el cuerpo ciliar y el iris. La segunda región es una región fotosensible. Esta se encuentra por detrás de la ora serrata y está tapizada por células fotosensibles. Esta sí es una región visual. Hay una parte en la cual el nervio óptico penetra la retina, llamada papila óptica o disco óptico. Esta porción es el punto ciego de la retina, pues aquí no hay células fotorreceptoras que envíen la señal al nervio óptico. A 2.5 milímetros de esta porción hay una depresión pequeña llamada fovea central. Esta constituye el punto de agudeza visual mayor de toda la retina, como se puede observar en la imagen de mi derecha. Hablando de las células que constituyen la retina, podemos diferenciar estas en cuatro grupos principales. Las primeras son las células fotorreceptoras, las cuales son las más principales y primordiales. Estas se dividen en los conos y los bastones de la retina. El segundo grupo se encuentra constituido por células de conducción, que como su nombre lo indica, sirven para conducir los impulsos eléctricos. Se encuentran constituidas por células ganglionares y neuronas bipolares. El tercer grupo de células, llamadas neuronas de asociación, está constituido por células horizontales, plexiformes, centrífugas y amácrinas. El cuarto grupo, llamado células de sostén o de la neuroglía, se encuentra constituido por células de Müller, microglocitos y astrocitos. Estos diferentes grupos celulares, entre muchos otros, constituyen 10 capas de la retina, de afuera hacia adentro, empezando por el epitelio pigmentario de la retina. El epitelio pigmentario de la retina consta de células cúbicas. Estas células cúbicas se encuentran contiguas, unidas unas con otras, por medio de uniones de hendidura, zónulas accludens y zónulas abducens. Por medio de estas uniones forman la barrera hematorretiniana. En los extremos de las prolongaciones citoplasmáticas de esas células cúbicas pigmentarias hay una gran cantidad de melanina. Esta es una de las características principales de las células del pigmento de la retina. El núcleo de estas células se encuentra en la membrana basal. Las prolongaciones citoplasmáticas que se proyectan hacia las células fotorreceptoras tienen el material fagocitado de estas células fotorreceptoras que se proyectan en forma de laminillas o fagosomas. Este epitelio pigmentario de la retina tiene muchas funciones, entre las cuales las principales son la absorción de luz en la retina o que llega a la retina nerviosa para que ésta no se refracte y de esta manera no brille o no constituya un impedimento para el funcionamiento normal de los ojos. También funciona en la creación de la barrera hematorretiniana para que así aísle las células de la retina nerviosa de las células que se encuentran en la sangre. De esta manera, las mismas células que hay en la sangre o los diferentes componentes no van a poder afectar el funcionamiento normal de las células de la retina. En estas células, además, está el aparato de la resíntesis del pigmento visual. También sirve para fagocitar los excedentes
o discos membranosos de las células fotorreceptoras. La segunda capa está constituida por los conos y los bastones de las células fotorreceptoras. Se pueden apreciar mejor en la imagen que está a mi derecha. Para que la luz que entra al ojo pueda llegar a las células fotorreceptoras, en específico a los conos y los bastones de los cuales estamos hablando, debe atravesar primero las capas internas o los niveles internos de las capas de las celulares de los 10 niveles para llegar a este segundo. La retina consta de 120 millones de bastones y 7 millones de conos. Los bastones a su vez tienen una longitud aproximada de 50 micrómetros. En cambio, los conos tienden a ser un poco más pequeños, aunque su longitud de igual manera varía en el caso del lugar en el que se encuentre. En el caso de la fobia central puede llegar a medir unos 80 micrómetros. En la periferia o en otro lugar puede llegar a medir unos 25 micrómetros. Desde el punto de vista funcional, los bastones se encargan o se enfocan en absorber una mayor cantidad de luz, por lo tanto, estos son utilizados cuando hay cantidades de luz bajas. Esto a su vez ocasiona que se enfoque más en tonos grises. En cambio, los conos son menos sensibles a la luz. Por ende, existen tres clases de conos diferentes, L, M y S, respectivamente. Absorben longitudes de onda largas, medianas y bajas. Respectivamente, estos tres tipos de conos absorben longitudes de onda de los colores rojo, azul y verde. Las células fotorreceptoras, esas tienen tres porciones. La porción externa, que es de la que hemos estado hablando, constituye a los conos y los bastones. Por su forma cilíndrica, que le da esta impresión. Hay otras dos porciones llamada pedúnculo y porción interna. La porción externa presenta discos transversales, los cuales difieren un poco. La diferencia principal es que en los bastones no se encuentra una continuidad con la membrana citoplasmática con los discos. En cambio, en los conos sí se encuentra esa continuidad. En los discos membranosos ya mencionados se encuentran pigmentos visuales respectivos para cada tipo de célula fotorreceptora. Es decir, un pigmento visual para los bastones, el cual es llamado rodopsina, y un pigmento visual para los conos, el cual es llamado iodopsina. Estos pigmentos visuales responden a la luz que entra a los ojos, en particular los colores ya antes mencionados, el rojo, el azul y el verde. Por la entrada de luz de estos colores, activan otras subunidades. La subunidad principal es la opsina, que varía en ambas células fotorreceptoras. En los bastones recibe el nombre de escotopsina, mientras tanto en los conos recibe el nombre de fotopsina. La segunda subunidad recibe el nombre de cromóforo, la cual en los bastones recibe el nombre de retinal. Este es un carotenoide derivado de la vitamina A. Después de la decoloración causada por la luz absorbida en los conos y bastones, se inician una serie de reacciones químicas complejas que llevan a la conducción de estos impulsos eléctricos. La tercera túnica o capa es la membrana limitante externa. Esta se encuentra constituida por la parte apical de las células de Müller. Estas células se encuentran unidas por zónulas adherentes. Otro dato es que las células de Müller se encuentran perforadas por los segmentos externos e internos de las células fotorreceptoras. La cuarta capa se encuentra constituida por la capa nuclear externa, la cual contiene los núcleos de las células fotorreceptoras. Recordemos que la porción interior de las células fotorreceptoras o el segmento interior de las células fotorreceptoras contiene todos los mecanismos o aparatos o organulos de la célula para propiciar el metabolismo suficiente que se necesita para la transmisión de los impulsos eléctricos. Por otra parte, la capa nuclear externa contiene solamente el núcleo, que como todos sabemos es el centro de mando de toda célula. Cabe mencionar que en los conos el núcleo está cerca del segmento externo, y estos están rodeados por una gran cantidad de citoplasma. Por otro lado, o en cambio, en los bastones los núcleos están rodeados por una cantidad estrecha. La quinta capa es llamada capa plexiforme externa. Se encuentra constituida por las prolongaciones de las células fotorreceptoras y de las neuronas. Específicamente, estas células o neuronas son las células horizontales interplexiformes, amácrinas y bipolares. Estas prolongaciones de las células fotorreceptoras, llamadas esférula en los bastones y pedúnculos en los conos,
sirven para seguir transmitiendo el impulso eléctrico a través de las prolongaciones de estas interneuronas ya mencionadas. Por lo regular, muchas células fotorreceptoras interactúan con una sola neurona bipolar. Sin embargo, en la fobia central, solamente un cono forma sinapsis con una sola neurona bipolar. Las prolongaciones dendríticas de las células horizontales forman sinapsis con más de una célula fotorreceptora, es decir, establece una gran y muy compleja conexión entre estas células y muchas otras. La sexta capa es llamada capa nuclear interna, constituida por los núcleos de las células intersinápticas, es decir, por las células horizontales, bipolares, amácrinas, interplexiformes y de Müller. Los núcleos de las células de Müller ubicados en esta capa se prolongan tanto al exterior como al interior y básicamente forman las membranas limitantes internas y externas. Estas células son básicamente el sostén de toda la retina. En el caso de los núcleos de las células bipolares en esta capa, emiten prolongaciones hacia las capas interplexiformes interna y externa. De esta manera hace continuidad con la sinapsis y las prolongaciones de los receptores hasta las células ganglionares. De esta manera, las células bipolares establecen muchas relaciones sinápticas. Los núcleos de las células horizontales se extienden hasta la capa plexiforme externa. De esta manera, logran formar un gran y complejo entremezclado celular. El núcleo de las células amácrinas se prolonga hacia la capa plexiforme interna, para que de esta manera se pueda interconectar con las otras células ganglionares, bipolares e interplexiformes. Los núcleos de las células interplexiformes se prolongan hasta la capa celular interna y externa, es decir, transmiten impulsos eléctricos generados desde el exterior al interior. La séptima capa, también llamada capa plexiforme interna, está compuesta por prolongaciones de células bipolares, horizontales, interplexiformes y amácrinas, que hacen sinapsis también en esta capa para extender los impulsos eléctricos. La octava capa, también llamada capa ganglionar, está compuesta por los somas de las células ganglionares, es decir, por sus núcleos. En esta capa se extienden las prolongaciones citoplasmáticas del soma de las células ganglionares, es decir, se extienden dendritas hacia la capa plexiforme interna, que es la anterior que vimos. En esta hace sinapsis con las otras neuronas para transmitirlas al soma neuronal. En su lado opuesto, emite prolongaciones citoplasmáticas para constituir la novena capa. La novena capa, también llamada capa de las fibras del nervio óptico, está compuesta por los axones que conforman a las células ganglionares, o que se prolongan por los somas de estas células. Estos axones que se prolongan de los somas de las células ganglionares convergen a nivel del disco óptico para penetrarlo y así formar las fibras que forman el nervio óptico. La última capa, llamada capa limitante interna, forma el límite de la retina con el cuerpo vítreo. Esta capa corresponde a la superficie basal de las células de Müller. Una vez ya explicada todas las capas que constituyen a la retina, debemos hablar sobre su vascularización. A través del nervio óptico transcurren las arterias como venas centrales de la retina, y estos entran en el globo ocular a nivel del disco óptico. La arteria central de la retina provee sustancias nutritivas o los nutrientes necesarios para las capas internas o las capas celulares internas que ésta posee. A su vez, esa arteria se divide en ramas terminales, y estas ramas terminales se dividen en ramas superiores y inferiores, las cuales se vuelven a dividir en ramas nasales y temporales. Por otra parte, las venas se dividen casi de la misma manera que las arterias. De esta manera, también las venas proveen sustancias nutritivas a las capas celulares internas de la retina.